Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hablar y vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días para todas, para todos. Este es el episodio 42 del fin de la era Merkel. Falta menos de 100 días para que en Alemania se celebren las elecciones federales y tenemos mucho que comentar. Hoy vamos a hablar de campaña y bueno, Raúl, te doy la bienvenida. Feliz viernes para vos. Feliz viernes, Franco. Hoy he estado en el aeropuerto de Berlín, le dedicamos un episodio y lo he conocido. Tegel. No, en el nuevo, el Berlín-Brandenburg, en el Willy Brandt. En el Willy Brandt, el que Sí. tardó más que las pirámides. Sí, y era verdad, se quedó pequeño ya antes de inaugurarse. ¿En serio? No se cabe, Franco. Pero bueno, tengo que decir... Capaz que por la distancia de Corona, ¿no? Bueno, sí, hay muchas colas porque ahora no dan tarjeta de embarque, hay que ir allí, presentar tus papeles y todo el mundo tiene que pasar por el mostrador de facturación. Eso, evidentemente, hace más difícil toda la logística. Pero es verdad que los pasillos se quedan pequeños, estamos unos pegados con otros y hay que decir, quiero decir también cosas buenas. La comunicación con la ciudad es espectacular. Sales al lado de los mostradores hay unos ascensores y uno te lleva en 2 plantas al S-Bahn, al tren, a otro te lleva a los trenes regionales que también te pueden llevar a la ciudad y otro te lleva a un tren directo que va desde el aeropuerto a la estación principal. O sea, bajando dos pisos, vamos, espectacular. Esa ¿Resumen parte, qué? ¿20 minutos desde las...? desde el aeropuerto hasta la estación principal son 25 en el directo ese. Wow. Está muy bien. Bueno, ya te faltan solamente los vuelos a Buenos Aires directo y sos feliz. Sí, eso es lo que espero, que los pongan. Pero bueno, yo creo que hasta que no pasemos esta pandemia no vas a empezar a hablar de eso. Así que nada. Pero bueno, sí, vamos a hablar hoy de campaña sucia, Franco, porque la verdad es que llevamos tiempo nombrándolo de pasada. ¿Campaña sucia en Alemania? Sí, campaña sucia en Alemania. Además te lo decía, lo hablamos el otro día y te decía, me desmotiva bastante, ¿no? Porque a mí, bueno, a los dos nos encanta analizar lo que pasa en la política alemana, pues también con esta manera que tenemos todos de hacerla, un poco más, con otro tono, ¿no? No tan serio como algunos programas muy serios, ¿no? Pero a veces se quitan un poco las ganas cuando ves que el debate político no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿no? Con las ideas, el otro día ponía yo un tuit que decía, ¿has visto que en Canadá ha habido casi 50 grados de temperatura? Y le contestaba al otro, sí, pero el verbo que ha plagiado una parte de su libro, ¿no? Entonces es como... Bueno, ese es el debate político que está habiendo en Alemania y que está empobreciendo, ¿no? La campaña, que está empobreciendo también la decisión de voto, porque mucha gente está tomando la decisión de voto en función de elementos de campaña sucia y que de alguna manera adultera la campaña y el resultado electoral también, ¿no? Es algo que venimos viendo desde hace tiempo, que en muchos países está sucediendo, que pensábamos que en Alemania no iba a suceder por razones que luego vamos a ir viendo durante el episodio, pero que también está sucediendo, ¿no? Y la estamos viviendo episodios de campaña sucia por varias razones. Una, por la irrupción en su momento de Annalena Baerbock, una mujer joven, y el ascenso de los verdes en las encuestas, ¿no? Es verdad que ahora han bajado, vamos a ver también por qué. El miedo también en el establishment alemán y la parte más conservadora y reaccionaria de la sociedad a un gobierno de los verdes, refrendado por los datos sobre clima de cambio en Alemania que me comentabas esta mañana. Sí, ese es un dato que me pareció súper interesante. Salió publicado hace unas horas en la empresa Infratest Team-Up, que es una de las que tomamos de referencia para cuando miramos datos de encuestas. Y es interesante porque compara los resultados de una pregunta respecto de el interés sobre un cambio en Alemania, ¿no? Y compara lo que se respondió hace 4 años, 2017, es decir, antes de la elección anterior,
y ahora, ¿no? Es decir, mismo momento, de alguna manera, momento histórico, y la diferencia es grande entre los que piensan que hace falta un cambio profundo, un cambio importante en Alemania, cuenta un tercio de la población, poco más, el 34%, son 15 puntos por encima que hace 4 años. Es decir, prácticamente duplica el valor de hace 4 años. La mayoría sigue siendo, obviamente, la que piensa que solamente hace falta algunos cambios, ¿no? Ese número es actualmente del 57%, pero son 11 puntos menos que la última vez, ¿no? Que estaba en 2/3. Entonces, ese cambio digamos, se refleja en el crecimiento de la primera categoría que mencionaba, y solamente el 7% piensa que está todo bien como es, ¿no? Es decir, que en general podríamos decir que más del 90% de la población quiere un cambio, aunque en diferentes medidas, y llama mucho la atención la que piensa en que hace falta un verdadero cambio, ¿no? Esto tiene que ver con cosas que ya hablamos muchas veces. El extenso periodo de Angela Merkel como canciller, que más allá de las buenas valoraciones que pueda tener, es mucho tiempo. El tiempo de su partido, obviamente, también al frente del gobierno federal. El tiempo de gran coalición, que es un poco menor al de Merkel, pero que es largo, ¿no? Son 12 de esos 16 años gobernando junto a los dos partidos mayoritarios. Y en general esa sensación de cambio en la agenda, en los desafíos, ¿no? Más allá de la pandemia, veníamos viendo antes de la pandemia y empezamos a ver de a poco ahora nuevamente que, por ejemplo, la agenda del clima, la agenda de la crisis climática, es mucho más relevante actualmente, y es una agenda que la gente sabe que demanda cambios, ¿no? Más allá de que a uno le pueda gustar menos o más, demanda cambios, y bueno, de alguna manera eso explica estos cambios en esta pregunta de Infratestimap que te comentaba. Esto que decías de que la CDU lleva muchos años, me recordaba una conversación entre Markus Lanz y Armin Laschet de hace unos meses en el programa de Markus Lanz, que decía Armin Laschet: el país está en un momento malo, ¿no? Y le decía Markus Lanz: pero ¿quién ha gobernado los últimos 16 años? Y decía Laschet: bueno, eso no tiene que ver. Decía, no tiene que ver. Claro. Es impresionante, la verdad es que es buenísimo, me he acordado de eso, porque además lo he visto repetido en Twitter en estos días. Y sí, lo del clima de cambio es, pues los datos son pues muy relevantes, y encaja, ¿no?, con lo que venimos diciendo desde hace tiempo, de que es verdad, y que sigue habiendo un anhelo de cambio en Alemania. Y precisamente de ese anhelo de cambio en Alemania, y también otro factor que se une, que es, digamos, la incapacidad también de la CDU de hacer una campaña de propuestas, y también la manera en que rompió en la campaña Baerbock, ha hecho que estemos viviendo episodios de campaña sucia, ¿no? Porque hay muchos intereses entre, sobre todo, los más poderosos de Alemania, para que no haya una canciller verde, ¿no? Y sí, convengamos que un partido de centro derecha, perdón la interrupción, pero le cuesta representar una agenda de cambio, ¿no? Porque teóricamente son los defensores del status quo, ¿no? Y así debe ser, para eso existe ese tipo de partidos, ¿no? Claro, es precisamente lo que dijo ella cuando se presentó: para defender el status quo están otros. Y el otro día, el último episodio, en el 41, hablamos, ¿no?, del programa del partido del status quo en Alemania, el que viene a mantener lo que hay, y sí, hacer pequeños cambios, pero no un cambio como el que mucha gente está pidiendo en Alemania, ¿no? Y le preguntaban, a raíz de este tema de la campaña sucia, al politólogo Benjamin Höhne, en la HDF, en la televisión pública alemana, y él decía, que es algo que también hemos dicho aquí mucho, que las campañas negativas no son bien recibidas en Alemania, ¿no? Claro. Que cada vez que los partidos han atrevido a hacer este tipo de avances o este tipo de acciones, pues para mí no es un avance, en el pasado se ha experimentado rápidamente una protesta por parte del público, ¿no? Que no va bien con ningún grupo de votantes. Pero también matizaba, y esto es algo que ha pasado en otros países, que la irrupción de la ultraderecha de AfD y su manera de hacer política han cambiado algo, ¿no? Porque la ultraderecha no tiene problemas para romper tabúes y pasarse de la raya, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces las declaraciones, ¿no? Y luego sumaba el embrutecimiento de la cultura política en las redes sociales, ¿no? Donde se habla de los políticos de una manera completamente diferente, ¿no? Pero bueno, también le preguntaban por el límite, ¿no? Porque lo estamos viendo, o sea, estamos viendo que hay esa campaña sucia y estamos viendo que es eficaz.
porque están consiguiendo lo que se proponían, que es que los verdes bajen en las encuestas. Es verdad que no solo es a raíz de esa campaña sucia, sino también de errores no forzados, de los que hablaremos. Hay que separar, ¿no? Sí. Los errores que han cometido los verdes, especialmente su candidata desde que fue elegida, en relación a su currículum, al tema de los ingresos extra, ahora también un poco este tema del libro, o algunas declaraciones que no midió, con lo que es la campaña sucia. O sea, una parte es algo que es atribuible solo a los verdes, y otra parte es algo que alguien está organizando de manera colectiva o individual, pero están organizándose acciones de campaña sucia. Yo creo que parte de la campaña sucia también está teniendo éxito porque previamente hubo esos errores, ¿no?, de Baerbock. Si en su momento ella tuvo un problema con el currículum porque puso alguna cosa que no estaba del todo correcta, pues es más creíble ahora lo del tema del libro, ¿no?, lo de que hay un plagio, que en realidad ni siquiera lo es, pero bueno, es ahí... Sí, la cuestión es, como decís vos, ¿no? Si preparás el terreno para que puedan de alguna manera funcionar ciertos rumores o ciertas acusaciones, más o menos ciertas, más o menos veraces, más o menos verosímiles, bueno, está también en ese, de alguna manera en esa incapacidad, ¿no?, de estar bien preparado. Y tiene que ver, lo hablábamos también hace unos días, ¿no?, tal vez con algún nivel de amateurismo, ¿no?, en cierta manera de este partido, que bueno, es la primera vez que se postula a canciller, eso ya lo hemos dicho también. Eso lo vamos a ver después también, cómo están reaccionando, y yo creo que podrían hacerlo de otra manera. Y bueno, él decía, el politólogo, le preguntaban dónde está el límite, ¿no?, que decía que tienen que mantener unas mínimas formas, y que si se pasan de la raya o atentan contra el buen gusto político, o si violan algún tabú, en Alemania, por ejemplo, puede ser el tema del antisemitismo, que es algo que no se puede tocar, o incluso pueden ser acabar siendo relevantes desde el punto de vista penal, ¿no?, que sea un delito el que se cometa, ¿no?, contra la integridad también de una persona, ¿no? Y él dice que tiene claro que lo que está pasando con Baerbock es campaña negativa, y que de ella participan y se aprovechan sus rivales políticos, ¿no?, y que el hecho de que sea mujer genera más reacciones de este tipo, ¿no? Y hemos visto, las hemos contado aquí, las has contado tú muchas veces, ejemplos de campaña sucia contra Baerbock, y es obvio que está afectando a su campaña, y no solo a eso, está afectando a la manera en que ella habla y se expresa y hace campaña, ¿no? Hoy lo comentaban, estaba en una entrevista ayer en un programa, y se le veía mucho más insegura que al principio, porque tiene miedo a meter la pata o a que vuelva algún episodio de ese tipo, ¿no? Sí, sí, y el clima es perjudicial, ¿no? Lo vamos a hablar en un rato, pero es perjudicial en todo sentido, porque al fin y al cabo te puede gustar más o menos Baerbock, pero no deja de ser una de las dirigentes políticas más importantes del país, así como lo es Armin Laschet o Olaf Scholz, ¿no? Entonces, en función de una campaña negativa, destruir una imagen, ¿no?, y convertir a un cuadro político que puede aportar a Alemania en algo que tal vez de alguna manera se vuelve inseguro, se vuelve incómodo, se vuelve incapaz de expresar lo que quiere y tiene que expresar, bueno, eso perjudica a Alemania al fin y al cabo, y de ahí alguna de las consecuencias negativas de llevar adelante una campaña de este tipo. Pero Raúl, vayamos un poco más allá, ¿no? Estamos hablando del principio de campaña sucia, de campaña negativa, etcétera. Capaz que vos, con tu experiencia de consultor político intergaláctico de cientos de años, nos puedes explicar qué es concretamente una campaña sucia, para qué sirve. ¿Puedes dar algún ejemplo tal vez? Sí, pues mira, como llevo muchísimos años, cientos como dices, me acuerdo del año 1828. Si te puedes situar ahí, a un candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, Andrew Jackson, que luego fue el 7º presidente de los Estados Unidos, le llamaron bígamo y caníbal, en el año 1828. También dijeron o propagaron que su madre era prostituta. Obviamente en ninguna de lo que decían era verdad, pero todas esas ideas sobre él se imprimían en una cosa que se conocía como folletos de ataúd, ¿no?, que eran papeles que se repartían al amanecer como si fueran diarios entre la población, con el objetivo de desprestigiar al candidato, ¿no? Y eso fue el nacimiento de lo que llamamos campaña sucia, en 1828, ¿no? Imagínate, entonces obviamente no había redes sociales, y repartían unos folletos con estos mensajes sobre el candidato, no sobre lo que propone, sino sobre el candidato, ¿no?
Y ahí está la clave, ¿no? Es tratar de vencer al rival político mediante el engaño y la manipulación también de la sociedad, pero haciendo referencia sobre todo a cosas suyas más personales, ¿no? O puede ser también sobre propuestas, ¿no? Cuando, por ejemplo, de Annalena Baerbock decía que iba a quitar la pensión de viudedad, ¿no? Pero en general va más a desacreditar a la persona, ¿no? Sí. Y el objetivo es sembrar dudas en un ámbito que sabemos que está especialmente cuestionado como es el político, ¿no? Y en mi experiencia creo que la campaña sucia no busca tanto que los ciudadanos cambien de voto, porque eso a veces es muy complicado, sino que no voten a quien pensaba votar, ¿no? Desincentivar el voto al contrario. ¿Cómo puedo hacer para ganar las elecciones? Pues tengo difícil que los votantes de los verdes me voten a mí. Hola, soy Armin Laschet, pero puedo hacer que los votantes de los verdes no voten a Annalena Baerbock porque pensando que era alguien diferente, que venía a hacer las cosas de otra manera, resulta que lo hace igual que el resto y todos los políticos son iguales y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, claro, lo que ha cambiado es que antes de las redes sociales la campaña sucia tenía que tener la complicidad de algún medio de comunicación para ser difundida, ¿no? O bueno, en el caso de los folletos estos que repartían. Pero hoy no lo necesita porque basta con crear una mentira y difundirla por canales y redes sociales sin ningún tipo de control. Y hay algo importante también que siempre decimos, que es, aunque no nos llegue ninguna acción de campaña sucia, está ocurriendo. Uh-huh. No hay ninguna elección en la que no ocurra, ¿no? Y en Alemania no iba a ser la excepción, aunque es verdad que sorprende que se han sumado políticos y partidos, ¿no? Hemos visto la CSU, tú más... Sí, te iba a decir una cosa antes de entrar ahí. Escuchaba el podcast de Die Welt, ¿no? Con Robin Alexander, y no me acuerdo ahora el nombre de la periodista que está con él, lo voy a buscar ahora. Y ellos comentaban un poco este tema, un poco por arriba, no profundizaron, pero sí decían que por ejemplo, Armin Laschet, en realidad da más o menos igual si él es parte o no de esa campaña. Ellos tienden a pensar que no, pero que claramente con su silencio, ¿no? Y con su distancia respecto a eso ya se beneficia, ¿no? Digamos, no necesita hacer mucho más que dejar que eso siga corriendo, ¿no? Y de hecho tanto él como Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, digamos los otros dos candidatos a canciller junto con Baerbock, no se expresaron al respecto de toda esta discusión que hay, especialmente la última, ¿no? Con respecto al libro. Y bueno, sería interesante, digamos, ver qué pasaría si eso fuera de otra manera, ¿no? Claramente, si eso le afectaría a ellos, cosa que no sucede, y eso es lo que da para pensar, ¿no? Digamos, es como si la campaña negativa está claramente dirigida a un objetivo de los tres posibles, y eso es lo que aumenta de alguna manera las suspicacias, ¿no? Y con respecto a lo que ibas a decir de la CSU, sí, aparece la CSU claramente como el partido de los que están activos y de los importantes de Alemania, el más interesado y el que más de alguna manera fomenta este tipo de ideas, ¿no? A veces de manera muy burda, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen de una foto de Annalena Baerbock que tiene un globo de diálogo arriba de su cabeza y tiene esos emojis, esos emoticones de caca, ¿no? Entonces, como si tuviera caca en la cabeza, lo cual es bastante bajo y barato. Es heavy, ¿eh? Sí. Es heavy. Es muy... A ver, antes decías lo de AfD, recitando a este autor. Yo te diría que tiene que ver también con la aparición de alguien como Donald Trump, ¿no? Y su forma de comunicar y de hacer política y de hacer campaña negativa constantemente, no solamente contra el rival político, de los cuales ha dicho barbaridades tanto Hillary Clinton como después Joe Biden, o de otros rivales internos, ¿no? Lo que dijo de algunos otros republicanos que no lo apoyaban, pero también de los medios de comunicación, ¿no? De mofarse de los periodistas, etcétera. Bueno, es una cuestión, digamos, que de alguna manera, lamentablemente, este presidente de Estados Unidos, expresidente de Estados Unidos, ha marcado una forma de hacer comunicación política y eso, bueno, perdura. Y en el caso de la CSU, lamentablemente, porque es un partido muy importante para Alemania, ha gobernado durante muchos años, o cogobernado durante muchos años, que ingresen en ese estilo, ¿no? Que se suban a eso, que no chequeen el rumor y que digan cualquier cosa a partir de eso, es bastante triste y perjudicial para la democracia en Alemania. Claro, no solo que no lo chequeen, sino que lo promuevan, ¿no? Que difundan el rumor. Sí, la verdad es que yo pues te digo que me decepciona bastante, ¿no? Que pensaba que iba a ser de otra manera. Hasta ahora
hemos seguido bastantes campañas, no ha habido algo tan relevante, obviamente. Es por por lo que hemos dicho al principio, ¿no? Pues se suma la figura de Annalena Baerbock, su ascenso en las encuestas cuando irrumpió como candidata, y el tema del miedo, ¿no? Que hay en el... Bueno, luego vamos a ver, pero toda esta publicidad que se hizo del lobby industrial, ¿no? Diciendo que Annalena Baerbock que iba a prohibir todo, ¿no? Que traía las prohibiciones. Y bueno, me ha gustado también ver como algunos empresarios o managers top de Alemania, como el ex presidente de Siemens, le han salido a defenderla, ¿no? No sé, creo que se echan falta más defensa, ¿no? Por parte de otros políticos, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos de Ana Sucia, ¿no? Pues me he acordado cuando estábamos pensando en este programa, en este episodio, que por ejemplo en la última campaña de Ecuador había incluso hashtags en Twitter promovidos por los equipos de los dos candidatos dedicados solo a campaña sucia, ¿no? O sea, ya institucional, ¿no? Oficial. O me he acordado de la campaña catalana, cuando un tuitero vinculado, con muchos seguidores, vinculado a la ultraderecha en España, sacó un documento falsificado por el cual el ministro de Sanidad y candidato de los socialistas catalanes se había vacunado cuando no le tocaba. Luego fue a juicio eso y fue condenado el tuitero, pero mucho después de las elecciones. O sea, la mancha sobre el candidato y sobre las elecciones ya estaba hecha. Claro. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que uno se la juega ahí en el límite de lo delictivo, pero bueno, cuenta con que no se va a resolver antes de las elecciones y bueno, consigue su objetivo, ¿no? Sí, bueno, y todo esto que estamos hablando genera consecuencias, ¿no? Algunas ya las hemos mencionado al pasar, pero creo que podríamos poner de alguna manera el foco en eso. Hace poco leía en un periódico un titular, que es este típico titular de cita, ¿no? Digamos, de una declaración de alguien, y el titular dice: el programa de los verdes es lamentablemente puro socialismo, ¿no? Puro socialismo en el sentido, digamos, relacionado al comunismo, etcétera, ¿no? Sí, sí. Por esta visión de la economía, quiero decir. Uh-huh. Y el que decía esto es uno de los jefes de lo que sería una cámara empresaria, ¿no? Industrial, etcétera, Stefan Wolf. Y ese título así, en seco, ¿no? Sin ningún tipo de contextualización puesto ahí. Uh-huh. Y eso a mí me hizo pensar en primer lugar a la cuestión de la polarización que estuvimos trabajando, ¿no? Estuvimos trabajando también para otros podcasts con el tema. Uh-huh. Si uno plantea una situación de competencia electoral política dentro de un régimen democrático donde la población, la gente tiene que elegir entre algunas opciones, en este caso entre dos, ¿no? O entre tres. Y una de esas opciones es tachada de socialista en el sentido en el que acabamos de hablar, es decir, un cambio de sistema, ¿no? Si uno elige esa opción, está rechazando todo lo otro, ¿no? Está rechazando toda otra visión del mundo, y en ese sentido no sería votable, ¿no? Porque estaría por fuera del sistema, claro, en el que estamos. Entonces lo único que estamos generando es la necesidad de eliminar a ese adversario político. No es una competencia ya, sino que es una lucha de vida o muerte, ¿no? De nuestros derechos y nuestras libertades, o vote a ese partido. Y así no se puede construir una democracia, así no se puede construir un debate, y mucho menos una campaña electoral, porque el adversario político tiene derecho a pensar diferente y a tener otra propuesta. Después, bueno, tal vez no te gusta, puedes decir que está mal, que son errores, que están equivocados, que van a llevar a resultados negativos, pero proponer que la otra idea, el otro proyecto de país es absolutamente rechazable y repudiable, bueno, ahí estás complicando el funcionamiento natural de una democracia, ¿no? Claro, que es básicamente las elecciones son elegir, ¿no? Entre dos o más opciones, ¿no? Y en este caso sí, como dices tú, pues sí hay una opción que es socialismo puro, y además en Alemania, que ha vivido unos cuantos años de dictadura comunista en el este de Alemania, pues bueno, es lo que estás comentando tú. Y es muy grave, la verdad. Y es muy grave que un dirigente de la patronal del metal como Stefan Wolf hable así y se posicione así, ¿no? Porque no sé, al final ellos no se presentan a las elecciones, pero de alguna manera sí, ¿no? Porque están condicionando el debate público también, ¿no? Y al final todos tenemos un voto, es individual. Mi voto, en el caso de que votase,
o el voto de una persona sencilla vale igual que el de Stefan Bolz, pero él tiene la posibilidad de modificar el debate público y alterar la campaña electoral, ¿no? Diciendo las cosas que dice, ¿no? Y claro, en realidad ahí hay un problema de que Annalena Baerbock cuando se presentó como candidata decía que quería cambiar muchas cosas y que el status quo lo representaban otros, ¿no? Y me recuerda a esto que pasó, que contábamos el otro día, que cuando el ex jefe de Siemens fue al Congreso de los Verdes a dar un discurso, muchos managers potentes de Alemania le llamaron para decirle que por qué iba al Congreso de los Verdes y de la economía se ocupaba la CDU, ¿no? Entonces, bueno, como los Verdes también tienen una propuesta para la economía que está muy ligada, obviamente, que está definida por su propuesta de clima neutral, ¿no? De neutralidad climática para Alemania, pues mucha gente se ve, digamos, afectada en sus privilegios también, ¿no? En la manera que ha tenido haciendo hasta ahora de hacer negocios que, como sabemos, están destrozando el planeta, ¿no? Estos días hay inundaciones en el sur de Alemania, hay temperaturas nunca ocurridas en Canadá, también en Estados Unidos, y bueno, eso obviamente no hace más que darle la razón a los verdes, ¿no? Sí, también los efectos indirectos de eso, ¿no? Justo Claro. hace un momento hablábamos con David Guerra, ¿no? Que nos decía cómo es la conexión entre este tema de la crisis climática y, por ejemplo, la inmigración, ¿no? Y claramente, si se destruyen los recursos naturales y la capacidad de vivir en otros lugares, la gente se moviliza, ¿no? Entonces, en algún sentido, por ejemplo, en África, el efecto de la crisis climática tal vez no lo vemos cada día porque los diarios no lo imprimen, no lo comentan en profundidad cada vez, pero sí que existe, y eso también potencia esta situación que justamente para muchos es una cuestión complicada, ¿no? En estos países. Entonces, a ver, para pero ir no estamos hablando de esto en Alemania, Franco, no se está hablando de esto, se está hablando llevamos una semana hablando de que un bloguero austriaco ha dicho que Annalena Baerbock ha plagiado en su libro, y el plagio es que ha pillado una parte del programa de los Verdes y lo ha puesto ahí, y en otra cosa ha citado no sé qué cosa de la Bundeszentrale für politische Bildung, o sea, cosas que ni siquiera son relevantes. A ver, no es una tesis, ¿no? Donde tiene que haber reglas, es un libro para hacer campaña electoral, para empezar. Entonces, mezclar eso con la idea de los plagios de tesis que han existido en partidos como la CDU y el SPD, en muchos casos, ya nos contará el amigo que hace mucho que no lo vemos, ¿no? A doctor Fausto. Pero bueno, en algún momento haremos ese episodio de plagios. Pero en principio, digamos, no es lo mismo. Entonces, eso que vos planteás es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de Alemania? ¿Un libro medio mal hecho? Sí. ¿O la crisis climática? Sí, o todavía la pandemia, ¿no? Obviamente. O la pandemia, o la energía que Alemania no tiene y tiene que importar, o la desigualdad social, o las diferencias entre el este y el oeste, o el Rechtsextremismus, ahí lo dije en alemán, el extremismo de derecha que mata gente, incluso líderes de la CDU por la espalda con un tiro en la cabeza. No sé. Perdón que me voy. No, pero es verdad, porque qué casual es también que se está hablando de este libro cuando Armin Laschet esta semana ha aprobado en el gobierno de Nordrhein-Westfalen pues una normativa que la verdad se dificulta bastante el avance de la energía eólica, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Eso me da pie para el... Ahora avanzamos con eso, ¿no? Pero digo, la reacción de los verdes, en lugar de trabajar esos temas, digamos, ya viéndolo desde el punto de vista de la estrategia política y comunicacional, en lugar de decir, bueno, miren esta acción, ¿no? Nosotros trabajamos para justamente una agenda diferente a la de Armin Laschet, miren esta decisión, etcétera, que decían por las redes, no, pero él también hizo una vez una copia de un eslogan, no sé quién. O sea, igualándose en la charla como nene de jardín de infantes. Eso es el problema, y lo vamos a ver luego cuando hablemos de cómo... Claro, no me quería adelantar, te quería hacer otra pregunta, Raúl. Sí. Vos que tenés experiencia en gobiernos, etcétera. Si el nivel de virulencia de estos ataques es tan amplio y tan grande, y algunos partidos, por omisión o por acción, como veíamos los ejemplos antes, se suman a esto, ¿cuáles son las posibilidades de que el diálogo, a la hora de formar una coalición, sea
sea tan complicado que sea difícil formar gobierno posteriormente, porque por lo que venimos hablando y lo que marcan las encuestas, claramente va a haber una negociación entre la CDU, la CSU, que es este partido que se suma a estas críticas y a estos rumores y a estos ataques iba a decir Angela Merkel, a Annalena Baerbock, y los verdes, ¿no? Esos tres partidos se tienen que sentar a una mesa a negociar posiblemente el próximo gobierno. ¿Se puede negociar después de que me dijiste lo que me dijiste, digamos, dicho en muy argentino? Sí, se empieza con un clima de desconfianza absoluto y de recelo, ¿no? Porque el resultado de los verdes va a ser diferente al que preveían y en parte tiene que ver con una performance que no esperaban por parte de sus rivales, ¿no? Que es que entrasen en este tema de campaña sucia, ¿no? Es verdad que se podían haber preparado un poco más y luego vamos a ver que no lo hicieron, pero claro, el resultado, que va a ser diferente al que ellos preveían seguramente, tiene que ver con eso. Entonces siéntate en una mesa a hablar con alguien que haces responsable de que hayas tenido una campaña sucia enfrente, de que te haya ido mal también en parte por eso, de que hayas tenido que escuchar lo que has tenido que escuchar, ¿no? Entonces, es verdad que en política se olvida todo después de la campaña y hemos visto coaliciones al día siguiente que no se esperaban, pero sí que algo es posible que algo se esté rompiendo ahí, ¿no? Y bueno, eso obviamente va a dificultar la formación de gobierno, ¿no? Y yo creo que al final, entre los tres partidos, digamos, los tres partidos más importantes, que serían la CDU y el SPD históricamente, y ahora también los verdes, pues están dando bastante estopa, ¿no? Porque, bueno, el SPD también intenta aprovechar, y estos días estaba viendo algo que estaba bastante bien, que era mientras los dos se pelean por Laschet y Baerbock, el tercero trabaja, ¿no? Que es Olaf Scholz, que está reunido estos días con los líderes mundiales de finanzas para el tema del impuesto de las sociedades a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues estas cosas, a veces hace cosas bien el SPD, pero bueno, igualmente no le sirve para subir en las encuestas. Pero creo que, volviendo a tu pregunta, sí. Mira, ¿cuánto hace que no venía la helada, ¿no? De las preguntas. Porque tenemos una pregunta, Raúl, para vos. Ajá. Ya te hice varias, pero bueno, esta es la que importa, me parece. Bueno. Si vos fueras asesor principal del Partido Verde en esta campaña y tenés tu oficina, está la Annalena Baerbock, vos en el medio y Robert Habeck a tu derecha, imagínate. Y te vienen a preguntar, Raúl, ¿qué hacemos con este lío, no? Primero, hacemos un diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿Estamos reaccionando bien o mal? ¿Hicimos bien en lo que salimos a decir en estos días ante este tema del libro y algunas otras cosas anteriores? ¿Y qué podemos hacer de ahora en adelante? Bueno, yo creo que han reaccionado mal. Lo hemos comentado aquí. Tienen un problema porque no estaban preparados para esto. Pensaban que no iba a ocurrir, no estaban preparados. También les han cometido esos errores forzados que les ha hecho ir a contrapié. Si tú cometes un error el lunes, te vas a pasar toda la semana hablando de ese error, respondiendo a preguntas sobre ello, y no te va a dar tiempo a proponer, ¿no? Y bueno, con el tema del último asunto del libro, del supuesto plagio, pues los verdes mandaron un correo a todos los afiliados pidiendo que muestren solidaridad con Annalena, hablando de campaña dirigida, obvio, despertad del obvio que es campaña dirigida. Sí. Y hablan de Ruf Mord, ¿no? Que sería como asesinato de su reputación o algo así, ¿no? Eso ahí no lo entendí. ¿Existe eso? Sí, no lo sé, pero ahí cayendo bien en el frame, ¿no? Claro. Porque no están... Nadie está... La reputación de una persona no la puede asesinar una campaña sucia, ¿sabes? No sé, si no, están venciendo, ¿no? Y yo creo que están actuando a la defensiva tarde y mal. Han contratado a un abogado, he leído. No tenían un abogado ya, en serio. ¿Sabes de quién es ese abogado? ¿De quién fue? De Cristiano Ronaldo. Pues tendrían que tener 20 abogados para la campaña electoral. Hace falta abogados siempre. O sea, yo he hecho campañas de pequeñitas y teníamos un abogado siempre, obvio. Fuera malo o bueno, pero teníamos, ¿no? Y para mí lo más significativo es que todos los errores estos que han cometido, ya no hablo de la campaña sucia, ¿no? Que eran evitables, ¿no? El tema del currículum, que es algo que no hay que tocar, lo de los ingresos extra, que obviamente hay que declararlos, y lo del libro, que un libro hay que revisarlo 1000 veces antes de publicarlo, cualquiera lo sabe, ¿no? Cualquiera claro, que haya ¿por qué escrito no un libro. haces una lista de referencias tan difícil? Claro, porque además, sabiendo, Franco, que ya están detrás de ti, ¿no? Cualquier cosa que hagas tienes que hacerla pues absolutamente pulcra, ¿no? Pero es inocencia entonces.
O sea, Hay saco el inocencia. libro, che, No, pero hay no no- pusiste una lista de fuentes. Bah, pero ¿quién va a decir algo? No pasa No, nada. hay inocencia, creo que están superados también por los acontecimientos y no tienen suficiente equipo para resolver todo esto. Bueno, pero hay Y una yo- editorial, ¿no? Que publicó el libro y Sí. puede decir, no, Claro, pará, sí. vamos Claro, a mirar editorial, esto. sí. Eso No sí sé. es cierto. Sí, eso es cierto, sí. No, que lo más significativo para mí es que estos errores que han cometido con el currículum, con el libro, con todo, que eran absolutamente evitables, ¿no? Que lo que estábamos comentando. Y son episodios que han dañado claramente su credibilidad, ¿no? Porque ella representa algo nuevo en el fondo y en las formas, pero los ciudadanos ahora tienen dudas de que sea así, que si hace lo mismo que el resto de políticos, ¿no? Y Supongo luego, también que la militancia se ve afectada, ¿no? claro, claro, porque imagínate, venían de esa irrupción, ¿no? Llegando tan alto en las encuestas y todo el mundo, y de repente pasan estos episodios que va uno detrás de otro y no hemos tenido una semana tranquila con ellos, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que siempre le hemos presentado, o se ha presentado, o los verdes le han presentado, o los medios, como una persona muy meticulosa y perfeccionista, ¿no? Y estos episodios de cosas, de revisar cosas, nos dicen lo contrario, ¿no? Claro. Es extraño. Eso es extraño, ¿no? Sí. Y decía, hay un periodista en el Dichait, que si no nombra el Dichait en un podcast no está completo, Robert Paus, creo que era, hablando de esto, decía que tanto el tema de su currículum como lo del libro hablan de una candidata que pretende ser más de lo que es. Y es duro eso, ¿eh? Es duro. Ese frame es Sí, duro. también Pero bueno, tiene un poco esa intentar, ¿no? Presentarla así, ¿no? De alguien que habla de más de lo que debe o de lo que sabe, sí, etcétera. claro, eso también es verdad que tiene que ver con su condición de mujer también y algunos clichés que hay cuando una mujer se dedica a la política, ¿no? Pero bueno, Sí. de esto hemos hablado también varias veces. Sí, se ha usado, Y- dentro de claro. esta campaña negativa, el hecho de ser mujer, de ser madre, de ser joven, ¿no? Claro. Como si fueran todas cosas negativas, ¿no? Y que Claro. impiden a un Y- líder político, a una lideresa en este caso, ejercer su trabajo, ¿no? Claro. La pregunta Y- al final, Raúl, es... Perdón, ¿quería decir algo más? No, quería decir lo que me preguntabas, ¿qué pueden hacer? Ah, Pues obviamente perdón. salir de esto ya, ¿no? Salir de esto y buscar una narrativa creíble, ¿no? Hablando de los problemas reales de Alemania, también hablar a los electores conservadores también, como estaban haciendo, ¿no? Hablando del futuro de las familias, de la agricultura también, hablando de las energías renovables, las que la SED parece oponerse en su región, y también utilizar mejor las redes sociales, no solo para poner fotos así cookies, ¿no? Sino también para, no sé, generar conversación y de verdad tienen que tener personas que respondan a esos ataques también. No puede ser ella la que responda a todo. Se tienen que repartir los papeles, ¿no? No hay Y fusibles, luego, ¿no? Digamos, estos, o Sí. escuderos, ¿no? Que vayan sí, al frente. escuderos, claro. Y luego hay una cosa que tienen que hacer urgente, es la Unión ha presentado el otro día su programa y la verdad es que para mucha gente es decepcionante, ¿no? Porque es más de lo mismo. Ahí tienen que ir, cada día, ¿no? Desmontar con experiencia, con conocimiento y su experiencia también, los puntos débiles de la Unión, ¿no? ¿Sabes que me acuerdo, Raúl? Hace 4 años analizábamos en estos chats, que antes de ser podcast eran chats, hablábamos de los spots electorales, ¿no? Y veíamos Sí. el del Partido Socialdemócrata, después de decir un par de improperios, como te caracterizan, dijiste, ¿sabes cuál es el problema? Que no entienden que la tienen muy fácil, porque ellos podrían Claro. decir, Ujú. sin atacar a Merkel, la discusión era de por qué no hablan mal de Merkel, ¿no? Claro. Y eso podía ser un punto en contra, por eso la socialdemocracia no se animaba a criticar a Merkel. Y vos decías, pero no hace falta criticarla. Digan que Merkel ha cumplido su trabajo, que Merkel merece un descanso, que es hora Claro. de que se jubile, pero en el buen sentido, Sí. y es hora de que venga algo nuevo. En este caso era la Claro. socialdemocracia con Martin Schulz hace 4 años. Sí. Ahora esa posibilidad, digamos, de jubilación no existe porque Merkel decidió por sí sola retirarse, pero sí se podría decir algo parecido de la CDU-CSU, que Claro. tiene 16 años en el gobierno consecutivos, Claro. ¿no? Claro, ellos tienen que... yo no saldría de 3 mensajes clave, ¿no? Obviamente tenemos que hacer frente a la crisis climática, lo estamos viendo, y va a haber más inundaciones en verano, va a haber calor, va a haber pueblos que ardan, como están ardiendo algunos en Estados Unidos, Sí. y eso les da la razón y tienen que hablar. 2, hace Para, falta un antes de que cam- pases al 2,
reforzando tu hipótesis, cuando uno mira en ese ítem de digamos, crisis climática, lo que ofrece la CDU, lo decían también en este podcast que te decía antes de Die Welt, la CDU lo que propone al respecto es: va a seguir todo igual y vamos a arreglar el problema. Que no sé cómo funciona eso, ¿no? Bueno, digamos. no funciona. Pero bueno, es lo que ofrecen, ¿no? Y es lo que muchos quieren escuchar. Cómo desarmar ese argumento también es un desafío, y es la ventaja que, digamos, la oportunidad que podría tener el Partido Verde de presentarse realmente como un partido alternativa, pero en el sentido positivo, ¿no? De eso. Claro. Ese sería Sí, punto 1, y vas a ir al 2. No, el 2 es ese que decías, de decir, bueno, ya está, llevamos 16 años de la CDU, Alemania tiene un montón de problemas que no habéis sido capaces de resolver, y ahora nos toca a nosotros, no sé, dar soluciones en este sentido y proponerlas y reales y que son objetivos conseguibles, etcétera, ¿no? Y el tercero, no sé, yo creo que tienen que aprovecharse un poco de esta campaña sucia para no sé, para reforzar ese frame de que es verdad que los poderosos, y hay determinada gente muy conservadora de la sociedad que está reaccionando mal a la posibilidad de que haya una canciller verde, y eso les tiene que dar fuerzas, ¿no? Tienen que apoyarse en eso también, para decir, los que quieran que se cambien las cosas tienen que oponerse a esto, y al final todos tenemos un voto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso sí pueden también aprovechar porque es verdad que se les puede volver en contra la campaña sucia. Por ahora no ha sucedido, porque ha venido acompañada de esos errores no forzados. Si solo hubiera habido campaña sucia, seguramente ya se hubiera vuelto en contra. Pero como ha habido esos errores no forzados de ella y de los verdes, pues ha confundido todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos ciudadanos estarán culpando también a ella de lo que ha ocurrido, sí, y a los verdes, entonces no van a poder aprovecharlo para ponerlo a su favor, ¿no? Raúl, pero bueno, perdón, déjame decir no. que, ya que lo nombré 2 veces, quiero nombrarlo bien. El podcast de Die Welt que estaba mencionando se llama Machtwechsel, naturalmente en alemán. Para quienes sepan alemán lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Y lo conduce Dagmar Rosenfeld con Robin Alexander, que no recordaba su nombre, pero me parecía justo decirlo. Y Raúl, te voy a decir una frase que creo que es la frase que termina de alguna manera siendo el resultado de toda esta campaña sucia de lo que hablamos a lo largo de todo este episodio, y que repite mucha gente para perjuicio de nuestras democracias y de nuestra vida, digamos, en libertad, con derechos y con garantías. Y es la frase famosa: sí, los políticos son todos iguales. Claro, ese es el frame que se instala, ¿no? Y claro, en este caso para los verdes, si son todos iguales, pues sigo votando los mismos, porque Baerbock dijo que era diferente, ¿no? En las formas y en el fondo, y bueno, si esto les hace pensar que son todos iguales, por eso está mal responder con lo del plagio del asset o el supuesto plagio al otro supuesto plagio, en lugar de marcar de otra manera las cosas, ¿no? Y eso al final es verdad que perjudica también a los partidos nuevos, porque se supone que vienen a regenerar la democracia, no a hacer las cosas de otra manera. Estamos hablando de que el 75% de los casos de corrupción que ha habido en Alemania en los últimos años tienen que ver con la CDU y la CSU, y muy pocos obviamente con los verdes, y eso que los verdes también gobiernan un montón de estados federados alemanes, ¿no? Y bueno, pero al final se instala la anécdota de lo del currículum, de estos ingresos extra que se le olvidó informar al Parlamento, de ahora lo del plagio del libro. Se instala la anécdota porque es muy fácil con el mundo en que vivimos, las redes sociales, y también porque hay medios como el Bild, hay que decirlo, como el Bild, que vende 3 millones de periódicos al día, y como el Die Welt, que no vende tantos periódicos, pero bueno, tiene una influencia en el público conservador, que están a la gresca con Anna Baerbock. O sea, están todos los días con campaña sucia contra ella, ¿no? Y eso obviamente acaba erosionando, ¿no? Y no queremos excusar los errores cometidos y el hecho de que no estén sabiendo afrontar bien la solución a todo esto. Yo creo que están pagando un poco amateurismo, no están preparados, les falta personal, digamos, pensando en cómo salir de esta. Pero es obvio que hay detrás muchos intereses. O sea, el grupo Alex Springer, ¿no? Se llama el del... Sí, Axel Springer, perdón. Alex es el gobernador de Buenos Aires, Kicillof.
Sí, es igual que hace unos años No, hablaban tampoco, de... es Axel también. Axel, vale, pues nada. Está Alex, cerrado, Raúl. Alex y Cristina era un grupo de música en España, por decir algo. Igual que este grupo, el Bild, dijo las barbaridades que dijo de Greta Thunberg en su momento, ¿no? Uh-huh. Porque se dijeron muchas barbaridades, ¿no? De esta niña, ¿no? Que es activista por el clima, ¿no? Pues claro. cómo no iban a hacerlo de una mujer de 40 años que podía convertirse y todavía puede convertirse en canciller de Alemania, ¿no? Bueno, pues, Sí. pero esto es algo que cuando los verdes hicieron el DAFO de campaña tenía que estar ahí en amenazas, ¿no? Claro. Y no estaba en la casilla de amenazas, porque si hubiera estado en la casilla de amenazas tendrían una estrategia para combatirla, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, no o sé. tal vez, como decíamos antes, pecaron de inocentes, diciendo, bueno, no, pero con esto no se van a meter, ¿no? Y bueno. Sí, con todo se van a meter. En una campaña de verdad, y cada vez más, hay que tener todo previsto, todo, Sí. lo más loco. Tienes que tener en el equipo campaña un loco o una loca que esté pensando en lo peor que pueda pasar, y eso va a ocurrir también. Sí. Y eso va a ocurrir. Pero bueno, Raúl, esto es antes de cerrar, déjame decirte que yo siempre cuando grabamos el episodio tengo abierto una planilla de Excel que es una barbaridad de lo buena que está, que se llama Wahlen in Deutschland. Es verdad, Está sí. de libre acceso, cualquiera puede ingresar, la dejamos después en la descripción para el que quiera entrar. Y en este momento están cargando en vivo resultados de una encuesta publicada hoy de YouGov, que dice que la CDU vuelve a tener 30%, los verdes 19% y la socialdemocracia 15%. Es decir, que la diferencia es la más alta, o la más grande, mejor dicho, desde inicios de año, ¿no? Cuando la pandemia Claro. todavía le daba buenos resultados a la CDU, de 11 Sí. puntos, por primera 11 vez en puntos. muchísimo tiempo. Sí, Bueno, sí, nada, sí. para dejar el último dato, Quedan menos de 100 días, Franco, y así estamos. y así estamos. Y bueno, yo creo que se va a ir acortando esa distancia, pero los verdes van a tener que cambiar un poco de actitud y de estrategia para ello. Con esto cerramos el episodio 42 del fin de la era Merkel. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que pueden suscribirse en Spotify y en todas las plataformas de podcast porque estamos en cada una de ellas. Si pueden, nos dejan una buena valoración. Cuídense mucho y nos vemos el viernes que viene. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre la política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, Dime, Franco. un dilema, pregunta, tenés que decidir una de las dos cosas, solo una. Sí. Que España gane la Eurocopa, que Messi renueve y se quede en el Barça. Complicada España. España no necesita el país. España gana la Eurocopa. Sí, seremos campeones de Europa y campeones mundiales de la vacunación contra el coronavirus. Si Messi se va del Barça por culpa de esta decisión que acaba de tomar, hay muchos amigos tuyos que van a dejar de hablar. Eso es cierto, pero bueno. Chao, Raúl. Chao.